Bueno, vamos a ir al capítulo 6 de Timoteo, pero antes de poder comenzar, ¿verdad?, con el estudio del capítulo 6, como ese es uno de los últimos sermones en referencia a esta primera carta de Timoteo, deseo que usted pueda, si tiene ahí, ¿verdad?, su libreta, su lápiz, vamos a ver un breve resumen, un breve compendio de todo lo que se vio o todo lo que se puede ver dentro de esta carta dirigida a Timoteo. Sé que mis hermanos pastores han estado hablando diferentes temas, pero cada tema que han tocado nuestros hermanos pastores ha sido solamente una pizca de lo que usted puede encontrar en toda la carta de Primera de Timoteo. Así que vamos a hacer un pequeño resumen para que usted en su momento, en su hogar o en su casa, cuando usted esté a solas con el Señor en su devocional, pues puede inquietarle también, ¿verdad?, el poder estudiar esta carta maravillosa dirigida a Timoteo. En el capítulo 1, hermanos, nosotros vemos que Pablo trata de enseñar a Timoteo en un tema central: el apostolado y la defensa de la fe. Si usted puede agarrar su Biblia y comenzar desde el capítulo 1, agarre su Biblia, vamos a ir viendo qué temas hay ahí. Vamos, hay que usar la Biblia el día de hoy. Si usted puede ver en el capítulo 1, si usted ve en el verso 1, capítulo 1, Pablo habla acerca de la autoridad apostólica que él tenía. ¿Quién predicó este sermón? Nuestro hermano Norman nos compartía acerca de esto. También podemos encontrar otros temas en el mismo capítulo 1 acerca de la advertencia con las falsas doctrinas, en el 1, 3 al 4, que usted recuerda también que su servidor estuvo hablando acerca de eso. También encontramos otros temas importantes, como por ejemplo el propósito del mandamiento, ahí en el 1.5, también el uso legítimo de la ley, en el 1.8 al 10, y también encontramos la gracia soberana y el ejemplo de Pablo, en el 1.12 y 16. Usted ve que todos esos son temas y enseñanzas que Pablo estaba tratando de compartir a Timoteo en el capítulo 1. Y para finalizar el capítulo 1 también le habla de cómo pelear la buena batalla en el 1, 18 y 19. Ya para el capítulo 2, hermanos, Pablo instruye a Timoteo acerca de las instrucciones en el culto público, cómo Timoteo debía de dirigir o administrar también el culto público dentro de la iglesia de Éfeso. Le habla acerca de la oración universal. En el 2.1.2 le habla también de Dios como Salvador y único mediador. En el capítulo 2 del 3 al 6 le habla de la conducta de los hombres en el 2.8 y le habla también de la conducta de las mujeres en el 2.9 al 10. También le habla sobre los roles y la ordenación tanto para el hombre como para la mujer en el 2.11.14. ¿Por qué estoy dando este resumen, hermanos? Para hacer una pauta y ver el del capítulo 3. Porque ve usted qué interesante es todo lo que Pablo estaba tratando de enseñar a Timoteo y cómo esto enfoca diferentes temas de nuestra vida diaria, aún dentro de la iglesia, aún dentro de nuestra comunidad. Si usted ve en este capítulo 2, Pablo enseñó acerca de ¿qué? De la conducta de las mujeres, la conducta de los hombres, acerca de la oración universal y también los roles de la creación en el 2.11.14. Qué maravillosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Capítulo 3 habla sobre los requisitos para los oficiales de la iglesia. Vimos, ¿verdad?, que ahí también nuestros pastores estuvieron enseñando acerca de esto. Habla sobre las cualidades del obispo en el 3.1.5, 3.7 también. Habla sobre las cualidades de los diáconos en el 3.8.10. Y habla sobre las mujeres ayudantes en el 3.11. También habla sobre la iglesia y el misterio de la piedad en el 3.15.16. Ya para el capítulo 4, Pablo también sigue hablando a Timoteo acerca de la apostasía y el buen ministro. El 4 del 1 al 5 le advierte contra el falso ascetismo y en el siguiente tema, la nutrición espiritual y el rechazo de los mitos en el 4.6 al 7. De igual manera el ejercicio espiritual en el 4.8 y también le da ejemplo de la diligencia ministerial en el 4.12 y 4.16. Y pues que lo tienen bastante fresco, que es el capítulo 5 que del hermano Pastor Norman compartió el domingo pasado, pues habla, ¿verdad?, de la administración correcta dentro de la iglesia, acerca de algunos grupos o individuos también dentro de la iglesia, el trato de los pastores por edades, en el 5.1 al 2,
el cuidado de las viudas en el 5:3-8 y la lista de viudas en servicio el 5:9-10, y también habla sobre honrar a los ancianos pastores en el 5:17-18, y el capítulo 5 por último hace una disciplina y una advertencia en el 5:19 y 22. Qué maravilloso, ¿verdad? Es conocer todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de una carta. Sin embargo, hermanos, usted vio que aquí en esta introducción acabamos de ver que el apóstol Pablo trata de enseñar diferentes temas, enfocado en el área ministerial, enfocado en el joven Timoteo y su vida, pero sabe que de esos temas que acabamos de ver salen otros temas muy interesantes. Tal vez no podamos mencionarlos todos, tal vez no pudimos cubrir todos, ¿verdad?, en la primera Timoteo, pero es importante que si usted quiere conocer más del Señor, usted pueda estudiar esta carta. Qué maravilloso es la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, ahora sí entramos al capítulo 6. El capítulo 6, ¿de qué nos está hablando este último capítulo de primera de Timoteo? Voy a hacer un breve resumen también y nos vamos a enfocar en dos textos en especial, ¿verdad?, para que usted pueda tomarlo en cuenta. Primero que nada, en el 6:1-2, si usted ve y lo ve en su Biblia, queda como un apartado esos dos versículos aún de lo que está enseñando el capítulo 5. Aquí lo enseña acerca de la responsabilidad en cuanto a los esclavos, en el 6:1-2. Ahí habla un poco, para hacer un poquito de resumen, hermanos, si vamos al 6:1-2, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esos son los dos primeros versículos con que comienza el capítulo 6 de esta primera carta a Timoteo. Eso significa que los esclavos deben honrar a sus amos para no despreciar el nombre de Dios. Si el amo es creyente, debe servirle mejor porque es su hermano. Ese es un breve resumen, hermanos. No vamos a profundizar en esos versículos porque si no nos lleva, si miramos versículo por versículo de todo el capítulo 6, le aseguro que no nos iríamos, posiblemente ni hoy, creo. Entonces, vamos a dar un breve resumen y después vamos a profundizar en algunos de esos versículos. Después continúa el apóstol Pablo, hermanos, en el verso 3 y 5, hablando del peligro de la falsa enseñanza. Si usted lo lee ahí, ¿verdad?, en su casa, usted se va a dar cuenta que en estos versículos, tanto del 3 al 5, Pablo comienza o sigue hablando lo mismo que tocó anteriormente en otros capítulos, como lo vimos, acerca de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, y que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si ustedes, ahora vamos más adelante, en el 6:10, estamos en el capítulo 6, ¿verdad? En el 6:10, Pablo habla acerca del peligro de amar el dinero. Es otro de los peligros a los que Pablo está hablando a Timoteo y tratando de enseñarle que no cayera en esto, que la iglesia tampoco cayera en esto. Ya en el 6:11-16, Pablo le habla a Timoteo acerca de la virtud y motivación apropiadas de un hombre de Dios. ¿Qué cualidades tiene que tener un hombre de Dios? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuál debe ser la motivación de aquel que sirve a Dios? Ya en el 6:17-19, Pablo le habla a Timoteo acerca del uso apropiado de la riqueza. Comienza a hacerle referencia a algunas personas ricas, posiblemente incluidas dentro de la congregación, de cómo no debían de amar más el dinero que el servir al Señor o el seguir una vida en correcta relación con Dios. Ya para el 6:20-21, finalizando el capítulo, él habla acerca del uso apropiado de la verdad y da la conclusión. La carta cierra pidiendo a Timoteo que proteja el evangelio y evite la falsa ciencia. Ese es un pequeño resumen, hermanos, de todo lo que nosotros podemos ver en los 6 capítulos que hemos estado viendo acerca de primera de Timoteo. Sé que es algo rápido, yo se lo acabo de decir algo rápido, porque si no el tiempo no nos bastaría, ¿verdad?, para profundizar en cada uno de ellos. Pero el mensaje y la idea central del sermón, si me ponen el arte, por favor, es el día de hoy, es este: la piedad en el hombre de Dios, primera de Timoteo 6:6.
¿Por qué este tema, hermanos? ¿Por qué el tema de la piedad? ¿Por qué escogí el llamarlo la piedad en el hombre de Dios? Es porque tal vez usted no lo sabe, pero en la Biblia hay una palabra que se llama Eusebia, que esta palabra aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, y ¿sabe 15 de esas veces dónde se encuentra? Se encuentra entre 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Ahí se encuentra 15 de las 21 veces que es mencionada esta palabra. Hay otra palabra también que se llama didascalía, que significa doctrina sana, y también se encuentra 21 veces en el Nuevo Testamento, y sabe que 15, al igual que piedad, se encuentran entre estas mismas cartas, entre 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. ¿Por qué? Esto no está ahí de casualidad, hermanos. Esto no está ahí porque simplemente a quien le escribió se le fue. No, recuerde que el autor, quien escribe las escrituras, es una inspiración de parte de ¿quién? Es una inspiración de parte de Dios. Entonces Dios es perfecto en cuanto a lo que está escribiendo. Entonces dejó recalcado dos palabras maravillosas, y si usted se fija en toda la carta de 1 de Timoteo, porque es esta carta en la cual estamos tratando esta mañana, si usted se fija en esta carta, la palabra piedad usted la encuentra una y otra vez. No sé si usted ha leído 1 de Timoteo, la hemos estudiado aquí los domingos, y si usted se fija, esta palabra es encontrada, agarre su Biblia para poder ver a dónde la encontramos y para que usted vea que yo no estoy diciéndole mentira. Siempre en 1 de Timoteo, ¿verdad? 2:10, si usted va a 1 de Timoteo 2:10, ¿qué le dice? Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si usted se va a 2:16, ahí delante, perdón, me equivoqué ahí. Sí, esa cita está mala, perdón. 2:15 era, ¿verdad? Creo. 2:10, perdón, ahí solo el 2:10, disculpen. 4:7 es otro lugar donde le encontramos también. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la ¿qué? En la piedad. También tenemos 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si usted se va más adelante, 6:3, ¿qué nos dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y sigue todavía, 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, dice, que la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estos son solo algunos lugares, ¿verdad?, donde yo cuando estuve leyendo la carta los encontré. Posiblemente se me escapó alguno por ahí, pero si usted continúa leyendo, hermanos, y si usted ve la centralidad de la carta de 1 de Timoteo, va a entender que lo que Pablo está tratando de enseñar a Timoteo son dos cosas importantes. La primera es la sana doctrina, que se pudiera estar predicando la sana doctrina y que pudieran estar enseñando lo que exactamente enseña la palabra de Dios. Uno de los problemas grandes que estaba atentando a la iglesia de Éfeso es que estaban atentando contra ¿qué? Contra la divinidad de Cristo. No creían que Cristo era Dios. No voy a profundizar en eso, ¿verdad?, porque eso es parte del contexto que ya lo vimos en los domingos anteriores, pero ese era uno de los problemas. Y otro de los problemas en los cuales Pablo estaba tratando de ayudar a Timoteo era también acerca de la piedad. Pablo quería que Timoteo anduviera en piedad. Pero ¿qué significa, hermanos, piedad? ¿Qué significa esta palabra? Algunos cuando escuchamos la palabra piedad pensamos que es la cualidad que tiene una persona para mostrar misericordia, porque hemos escuchado la frase, por ejemplo, ten piedad de mí. La hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? A veces pensamos que solo se enfoca en eso la palabra, pero tiene mucho más que ver su significado. Para MacArthur lo define de la siguiente manera: la piedad es la manifestación externa de un corazón transformado por el Evangelio,
caracterizada por la humildad, la abnegación y la obediencia a los estándares éticos de Dios. Pero hay otra definición que me gustó mucho más y es la siguiente: la piedad significa conformarse al carácter de Dios en nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones. En pocas palabras, escuche bien, hermanos, ser piadoso significa ser como Dios. ¿Qué significa entonces ser piadoso? Significa ser como Dios. Significa que nosotros estamos tratando de imitar a Cristo, que nosotros estamos tratando de imitar a Cristo. Eso es la piedad. La piedad no solamente encierra lo que les acabo de decir anteriormente, sino que la piedad significa que usted lleva una vida conforme a lo que Dios manda. Es por eso la insistencia de Pablo de poner esta palabra tantas veces en la carta. Todo lo que está enseñando y todos los versículos anteriores que acabamos de ver, Pablo siempre le recalca la piedad, porque se supone que si usted es un cristiano, que si usted es un hombre de Dios, usted se va a conducir ¿en qué? En piedad. Usted va a llevar una vida consagrada a Dios. Ser piadoso, hermanos, significa tomar el ejemplo de Cristo y conducirnos como Él se condujo, en una vida en obediencia al Padre, haciendo su voluntad. Caemos ahora, hermanos, para poder estudiar un poco más acerca de esto y qué significa la piedad en el hombre de Dios, al verso que sí estaremos exponiendo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Así que vámonos a ese versículo. 1 Timoteo 6, verso 6. Es un versículo bastante corto. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí tengámoslo en pantalla. La primera parte de este versículo nos dice: pero gran ganancia es la piedad. Quiero que para que tengamos un poco de contexto de lo que está hablando el 6, nos vayamos al versículo 5 también. Dice ahí: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y miren, leemos otra vez el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento dentro de la iglesia? Que personas dentro de la iglesia estaban tomando el hacerse llamar, el hacerse creer que tenían una vida de piedad. ¿Para qué creen ustedes? Para enriquecerse, para poder tener ganancias deshonestas. Es por eso que el verso 5 nos dice que toman la piedad como fuente ¿de qué? De ganancias. ¿Pero de qué tipo de ganancias está hablando el apóstol ahí? Sí, se estaban lucrando ellos mismos de la congregación, se estaban congregando ellos mismos de todo lo que administraban. Y es por eso que Pablo viene y denuncia esto y dice: bueno, estos toman la piedad, se hacen llamar cristianos, pero solamente para lucrarse ellos mismos. Pero después dice Pablo, le da vuelta en el verso 6 y dice: pero gran ganancia es la piedad. O sea, no están equivocados, la piedad sí es ganancia, pero no de cosas materiales de este mundo. Eso es lo que está tratando de decirles Pablo en ese verso. Continuamos leyendo. Pero Pablo denuncia esta atrocidad en el verso 6, donde nos enseña que la verdadera riqueza en esta vida no es la material, sino la piedad, el conducirnos en una vida que agrada a Dios. La ganancia, hermanos, que estos estaban tratando de obtener a través de la iglesia, a través de decir que eran cristianos, era una ganancia material. Sin embargo, Pablo enseña que la ganancia verdadera no se encontraba en las cosas materiales, no se encontraba en lo que ellos estaban lucrándose o en la mentira que estaban diciendo, sino que la ganancia que venía de parte de la piedad era vivir una vida consagrada a Dios. Es por eso que si usted lee totalmente el capítulo 6, él comienza a hablarle a los ricos, comienza a hablarle a esta gente que se estaba lucrando dentro de la iglesia, porque Pablo estaba tratando de hacerles entender que de nada servía todas estas cosas si ellos verdaderamente no estaban sirviendo a Dios, que la ganancia era servir a Cristo y llevar una vida consagrada para Él. Como lo vimos anteriormente, la palabra usada aquí en este verso es eusebia. Y Pablo está dando a entender a Timoteo que lo único que trae una verdadera ganancia en esta vida no son las cosas materiales, sino la obediencia a Cristo.
o sea, el seguir una vida piadosa, el saber conducirnos correctamente en la casa del Señor. Eso es lo que trae una gran ganancia, el conducirnos correctamente delante de Dios. Gran ganancia es hacer lo que el Padre nos ha mandado que hagamos, hermanos. Ese es el verdadero sentido de vivir una vida en piedad. ¿Qué sigue diciendo la siguiente parte del versículo? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿Qué significa acompañada de contentamiento? La palabra contentamiento, hermanos, significa estar satisfecho con lo que el Señor nos ha dado. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted se encuentra satisfecho con lo que el Señor le ha dado? Todos dicen amén, pero si les dicen ahí que si quieren una Prado, no, yo quiero. No, cualquiera quiere prosperar, hermano. El detalle es cuando nosotros tenemos lo que tenemos y ambicionamos desenfrenadamente aquello que tal vez el Señor no nos ha provisto. ¿Ok? Entonces, la palabra contentamiento significa estar satisfecho con lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabe por qué aparece eso ahí? Porque mire la primera parte del versículo. Gran ganancia es que la piedad significa que si usted tiene una vida con Cristo, si usted es un creyente y si usted tiene a Cristo, usted lo tiene ¿qué? Todo. Usted lo tiene todo completamente. Entonces usted está totalmente satisfecho porque Cristo ha satisfecho todas sus necesidades, todo lo que usted necesita. Es por eso que si usted ve, estos versos tienen conexión, usted ve el verso 7 y el verso 8, porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Es Cristo su sustento y es Cristo todo lo que necesita. Al encontrar esta palabra en el versículo y unirla a la piedad, la palabra contentamiento, ¿verdad? Y ver que lo que Pablo estaba denunciando aquí era la doctrina errónea que algunos estaban enseñando en la iglesia, se estaban lucrando de ganancias deshonestas. Entendemos que Pablo quiere decir a Timoteo que la única manera de estar satisfecho en esta vida es viviendo con Cristo, viviendo una vida que agrade a Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos estar satisfechos en esta vida. Ahora bien, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted está viviendo piadosamente, hermano? Y pregunto esto a título personal para que usted pueda reflexionar en su mente. ¿Usted está viviendo piadosamente? Ya vimos que vivir piadosamente es vivir conforme a Dios. Entonces le pregunto, ¿usted está viviendo piadosamente? Tal vez en su mente todos responderán sí. Yo estoy viviendo piadosamente, yo estoy tratando de servir a Dios. La cuestión es que debemos de analizar nuestra vida. Vivir piadosamente no solo significa decir que somos cristianos. Vivir piadosamente no solo significa venir el domingo a la iglesia. ¿Saben cuál era la otra palabra? La acabamos de ver, que era sana doctrina. Vivir correctamente también significa estar obedeciendo correctamente la palabra de Dios en todo lo que abarca. La pregunta es, ¿usted al salir de esta iglesia, al estar en su casa, a relacionarse con sus amigos, al estar en cualquier lugar donde el Señor le permite estar, ¿usted está viviendo piadosamente? ¿Ah? Esa es la pregunta. Algunos hasta están conversando en medio del sermón, entonces creo que ya se la respondieron entre los dos. Entonces la pregunta es, ¿usted está viviendo piadosamente? Ahora caemos al siguiente verso, hermanos, que estudiaremos, que tiene que ver con el tema. En 1 Timoteo 6:11, ¿qué dice Pablo al joven Timoteo? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Centrémonos en el primer apartado. Mas tú, hombre de Dios. ¿Qué significa? ¿Y por qué el hermano también le puso al sermón que la piedad en el hombre de Dios? Bueno, algunas hermanas pueden pensar, esto es solo para los hombres. Yo no estoy aquí incluida. Pues se equivoca, hermanos, porque en realidad el término hombre de Dios usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento referido, sí,
para muchos que eran utilizados, ¿verdad?, de parte de Dios, pero en sí el concepto encierra a todo creyente. El significado del hombre de Dios significa todo aquel que es creyente, todo aquel que sigue a Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos esta misma frase para varias personas que se conducían en una vida piadosa, haciendo lo que Dios demandaba de ellos. Vamos a Deuteronomio 33:1, a ver qué nos dice. Deuteronomio 33:1. Nos dice: esa es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. ¿Cómo el Señor llamaba a Moisés también? Varón de Dios. ¿Cómo la palabra recalca a Moisés? Como varón de Dios. Si usted ve también en 2 de Crónicas 8:14, vamos a 2 de Crónicas 8:14. Dice: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por Dios su Padre, a los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen, delante de los sacerdotes cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Eso es un ejemplo, hermanos, y usted puede encontrar otros ejemplos también, cómo se le llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. En primera libro de Samuel 2:27, siempre se recarga la palabra varón de Dios. Ahora en nuestros días, hermanos, en varios versículos del Nuevo Testamento, entendemos también que el hombre de Dios es todo creyente. Sin embargo, ese título es dado a todo creyente. Es un título de servicio a Dios, que significa que la persona ya no se pertenece a sí misma, sino a Dios. Es por eso que ahí dice hombre de Dios. No es verdad que no signifique para las mujeres nada, es el mismo título para cada creyente. Usted es una mujer de Dios, usted es propiedad de Cristo, usted como hombre también es propiedad de Cristo. Eso quiere decir que usted se debe a Cristo. ¿Y Cristo qué demanda de usted? Que se conduzca como Él anduvo, imitándole en todo cuanto Él hizo. Al igual que un embajador representa a su país en tierras extranjeras, el hombre de Dios representa el reino de los cielos en la tierra. Sus palabras y acciones deben reflejar las políticas y el carácter de quien lo envió, o sea, de Cristo. Usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra, y usted debe demostrar en su vida lo que Cristo mostró. ¿Por qué creen que muchas personas, a veces las personas se pasan en cuanto a las críticas, pero usted ha escuchado siempre ese tipo de persona que dice: y es cristiano? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Bueno, hasta nosotros mismos creo que algunos los han dicho de los que están acá. Y es cristiano. Pero ¿por qué sucede muchas veces eso? Cuando es mentira, pues qué bueno, ¿verdad? Pero cuando es verdad, qué mal. Porque sucede muchas veces, hermanos, y es lo que estamos tratando de ver aquí, que usted es un representante de Cristo aquí en la tierra. Y muchas veces su comportamiento hace mucho en cuanto al testimonio de la iglesia, y debemos de tener cuidado con eso. Por lo tanto, el hombre de Dios es el creyente que vive día con día una vida piadosa. Pregunto nuevamente: ¿es usted seguidor de Cristo? Si su respuesta es sí, pues debe de andar como Cristo anduvo, haciendo su voluntad, imitándole a Él. Eso debemos de tenerlo en cuenta, hermanos. Para usted, si usted lee la carta de 1 Timoteo, muchas veces hace referencia a Cristo y a todo, ¿verdad?, lo que encierra su divinidad. ¿Usted cree quién es la persona que se condujo piadosamente y de cuál Pablo le está llamando a Timoteo que tome ejemplo? Es de Cristo. Cristo es la persona que se condujo piadosamente en este mundo. Tanto así que en 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que significa que Cristo anduvo
en una vida piadosa y se condujo de tal manera que no cometió pecado. ¿Cómo debemos de conducirnos nosotros? Piadosamente, así como Cristo anduvo. No significa, hermanos, lógicamente que no vamos a cometer pecado, porque nosotros no somos, estamos propensos al pecado, si no seríamos mentirosos, como lo dice Juan. Sin embargo, nosotros debemos cada día levantarnos e intentar, con la ayuda del Señor, vivir una vida que agrade a Cristo, vivir una vida piadosa. El detalle, hermanos, es que muchas veces nosotros como cristianos dejamos mucho que desear en nuestro comportamiento diario. Apenas salimos de nuestra casa y ya comenzamos a gritarle a cualquier persona, o comenzamos a discutir, o comenzamos a hacer cualquier tipo de cosa que va en contra del Señor. Y ese no es el comportamiento de una vida piadosa. Cuando yo estaba estudiando este sermón, me acuerdo que terminé y salí con el carro y alguien se me atravesó, y yo ya en mi mente ya me lo comí, Y aún ahí, hermanos, eso no es mostrar una vida piadosa, porque ¿sabe qué? Hasta en lo más mínimo, hasta en el mínimo detalle en que nosotros a veces nos conducimos de manera mala, hasta ahí estamos dando testimonio de Cristo. Muchas veces decimos, bueno, y míralo cómo hace tal cosa y es de la iglesia. Lógicamente, hermanos, nunca van a haber perfección en un ser humano, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros debemos de marcar la pauta, debemos de ser diferentes a las costumbres de este mundo, que los demás puedan ver que Cristo verdaderamente vive en nosotros, que los demás puedan ver que somos testimonio de Cristo Jesús. La siguiente parte del versículo dice, huye de estas cosas. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando José sale corriendo. Ese es un buen ejemplo de esto, hermano. O sea, lo de José ya se imaginan, le tocó literalmente salir corriendo de ahí de la habitación. Pero lo que Pablo está enseñando, si me ponen el versículo anterior, el que estamos viendo, a donde dice, huye de estas cosas, Pablo instruye a Timoteo a huir, prácticamente a salir corriendo también. ¿De qué cosas, hermanos? ¿De qué cosas les está hablando? Creo que en multimedia no me están llevando el hilo allá. Volvamos al 11. Huye de estas cosas. Pablo instruye a Timoteo a huir prácticamente, a salir corriendo, igual que José, hermanos. O sea, pero ¿de qué cosas? Usted se pregunta cuando lee el versículo, y cuando yo lo leía, yo decía, bueno, ¿de qué cosas Pablo le está diciendo a Timoteo que huya? Todo, hermanos, si usted ve el resumen, por eso traje un resumen al principio de este sermón, de todas las cosas que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, de todas esas cosas que le decía que estaban mal, de todas esas cosas Timoteo tenía que salir huyendo, no tenía que ni siquiera considerarlas. O sea, si alguien estaba ingresando estas malas prácticas dentro de la iglesia, él no tenía ni siquiera que decirle, vamos a ver si está bien o no. Él tenía que salir huyendo, tenía que totalmente presentar defensa y hablar acerca de lo que era sano y de lo que era bueno. Hoy en día, hermanos, si lo aplicamos a nosotros en nuestro contexto y en lo que nosotros vivimos, nosotros no salimos huyendo de lo que nos hace mal. Nosotros nos quedamos ahí y ¿sabe qué? Nos gusta quedarnos ahí. Si le han dicho que algo es malo, a usted por lo general le gusta quedarse ahí, aunque la palabra del Señor le esté diciendo que es mala. ¿Y en qué se basa? Muchas veces en lo que yo pienso o en mi opinión, pero no en la palabra de Dios. Siempre me gusta tomar ese ejemplo del hijo pródigo cuando estaba con los cerdos, porque nos gusta estarnos revolcando ahí. Nos gusta a veces estar ahí con los cerdos, comiendo de su comida y estar ahí en ese lodo con ellos. No queremos salir de ahí. Pablo dice a Timoteo, huye de estas cosas. O sea, sal de ahí, Timoteo. Ni siquiera consideres estar ahí. Si lo aplicamos siempre a nuestro contexto, hermanos, yo escucho a varias personas, tal vez de esta congregación, que muchas veces están escuchando predicadores que ni siquiera tienen conocimiento bíblico. ¿Sabe cómo los llama Pablo en estas escrituras? Y tal vez no lo pudimos ver a profundidad, pero para poder dar un poquito, vamos otra vez ahí a 1 de Timoteo. Ahí mismo en el capítulo 6. Mire cómo le dice
a estos. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice Pablo. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le está diciendo, huye de todas estas cosas, Timoteo. Huye de las discusiones que ni siquiera tienen sentido. Huye de aquellas cosas que te apartan del Señor. Hoy escuchaba en la mañana un sermón de Pérez Millo, de Manuel Pérez Millo, acerca de los predicadores. Y él decía, muchas veces los púlpitos están ahora que solamente se dan discursos, no se dan sermones. Y a usted muchas veces, hermanos, ahí por YouTube, tal vez usted no va a otra iglesia, pero a usted le encanta estar escuchando discursos. Le encanta estar escuchando motivación, pero no la palabra del Señor. Muchos se duermen, hermanos, cuando nosotros estamos predicando versículo por versículo y le causa sueño. La palabra de Dios le causa sueño. Usted debe tener cuidado con eso. Pablo está instruyendo a Timoteo, huye de estas cosas. Y hay muchas otras cosas más de las que Pablo está diciendo que Timoteo debe de huir, pero por falta de tiempo, ¿verdad? No vamos a poder verlas. La siguiente parte del versículo dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hice un muy breve resumen de cada una de estas palabras porque sé que ya se me va el tiempo. Así que prestemos atención. El hombre de Dios debe seguir los frutos del Espíritu, hermanos. Debe presentar los frutos del Espíritu. Estos son frutos del Espíritu. Justicia, hacer lo correcto y vivir con equidad. Piedad, devoción práctica y conducta santa hacia Dios. Fe, convicción y confianza constante en Dios. Amor a Dios, el amor, ¿verdad? Y al prójimo como distintivo. Paciencia o perseverancia, resistencia ante las pruebas, mansedumbre o amabilidad, un espíritu amable y humilde. Ya todos hemos estudiado en su momento, creo la mayoría que están aquí, los frutos del Espíritu. Y es esto lo que Timoteo debía estar mostrando. Es esto lo que un hombre de Dios piadoso debe de estar mostrando. Porque, como para agregado ahí, hermanos, ¿ustedes cómo creen que se nutre o cómo creen que es un hombre de Dios? ¿Qué es lo que ejerce? El hombre de Dios ejerce los medios de gracias, la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, el estar todos juntos en armonía, el ayuno. Eso conducirá a ser un hombre de Dios. ¿O usted cree que en vano Pablo le enseña a Timoteo aquí que también debe de orar? Que debe presentarse conforme a la palabra, que debe de estudiar la palabra. Era porque todo esto conducía a que él fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Y todas esas cosas conducirán a que usted sea un verdadero creyente. Cada creyente debería de estar, termino con esto, hermanos, enfocado en una vida que agrade a Dios. Escuche bien, cada creyente, o sea, si usted es seguidor de Cristo, si usted respondió a la pregunta que hice anteriormente, que sí era seguidor de Cristo, su vida debe de estar enfocada en agradar a Dios, una vida que lo refleje en todos sus aspectos diarios, no solamente en la iglesia, sino también en sus áreas. Muchas veces hemos estado diciendo que somos creyentes, pero nuestras acciones y comportamiento dejan mucho que desear. Decimos que somos creyentes, pero nuestro comportamiento no lo refleja. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. No mostramos a Cristo, sino nuestra carnalidad. Y cuando esto sucede en nuestras vidas y en nuestra iglesia, pasará lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Pues usted ya lo vio en todos estos sermones. Gente que no mostraba a Cristo, sino que se guiaba por sus propios, ¿qué? Intereses. Ese era el problema de Éfeso. Se estaban guiando por sus propios intereses, no por Cristo. No querían seguir a Cristo, no querían ser como Cristo. Pregunto de nuevo, hermanos, ¿llevas una vida piadosa que agrade a Dios? ¿Tu vida agrada a Dios? Vamos a terminar, hermanos, leyendo unos versículos para poder reflexionar por último en esta carta con su palabra. Vamos a 1 Timoteo 6:20.
Quiero que todos lo tengan, por favor, busquémoslo. Ya nos vamos. 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Leemos ahora el capítulo 4, versos 15 y 16. Le dice Pablo a Timoteo ahí mismo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Leamos todos juntos, hermanos, el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos.